Cuando ya no hay ninguna función del riñón, que se le denomina enfermedad renal crónica terminal, las opciones son dialíticas, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal o trasplante, lo cual pues en México, una cultura donde hay realmente muy poca cultura de trasplante, es difícil. Sí, de donación es muy difícil, por un lado, y la lista es enorme. Y la región sanitaria, como ellos las dividen, de Zitácuaro, que es el oriente de Michoacán, es donde hay un mayor número de pacientes renales, y son los que empiezan las sesiones dialíticas más pronto, o sea, a una edad más temprana. No hay... Empezamos a trabajar con estas micotoxinas, que son dos, ocratoxina A y citrinina, porque se sabe que son nefrotóxicas, ¿sí? Y en México, pues no hay estudios. En otros países sí hay estudios que han revelado que sí hay una relación, no con la enfermedad renal crónica de etiología no determinada, que es la que estudiamos, pero sí con problemas renales. Dijimos, bueno, si hay este problema, ¿por qué no vemos si existe o no contaminación por micotoxinas? Lo que sí puedo decir es que pacientes que hemos nosotros analizado han estado expuestos a las micotoxinas, eso sí. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en este subprograma Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un saludo y un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, toda la radio al pueblo, y a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hace unos días estuvimos platicando aquí en este programa sobre un problema pues muy serio, muy preocupante, que se ha estado produciendo desde hace décadas en la región oriente de Michoacán, alrededor de la geotérmica de los azufres, que se manifiesta fundamentalmente por problemas muy serios de enfermedad renal, pero sobre todo en en personas muy jóvenes, lo cual es atípico. Esta enfermedad, como seguramente nos van a platicar, es muy característica en enfermedades como la diabetes, la hipertensión, y pues es muy raro en personas muy jóvenes. Sin embargo, la frecuencia de esta situación en esta región pues es alarmante, y hay un proyecto que se está realizando por investigadoras de la Universidad Michoacana para entender exactamente qué es lo que está pasando. El día de hoy nos acompaña la doctora Virginia Robinson, profesora investigadora de la Facultad de Medicina, el posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana. Ella es la responsable de los estudios, digamos, más enfocados a entender el origen de la enfermedad, ¿sí? El origen, me refiero a cuáles son los factores que están incidiendo en esta alta frecuencia. Virginia, qué bueno que viniste, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Sí, soy responsable, el proyecto está dividido en 3 mesas, yo estoy responsable de la mesa de medicina y toxicología, salud y toxicología, y pues nos enfocamos a eso, al área de la salud, y precisamente estamos viendo algunos de los factores que estén involucrados en esta enfermedad. ¿Sí? A ver, vamos a comenzar por el principio, como luego dicen por aquí, para que el público nos entienda qué es la enfermedad renal crónica. Entiendo que tú no eres médico, pero bueno, por ahí que nos pudieras explicar. Bueno, la enfermedad renal crónica se denomina así cuando después de un periodo de tiempo se pierde la función renal, ya no tiene la capacidad de pues deshacerse de las toxinas del organismo, de los riñones. ¿Qué es la función principal de los riñones? Los riñones se deshacen de las toxinas del organismo y pues se pierde esa capacidad, va disminuyendo, y cuando cuando se pierde esa capacidad es la enfermedad renal crónica que se llama. Entonces, en esa situación se van a acumular esas toxinas y van a crear efectos dañinos por todos lados. Exacto. Esa es una de las razones de que los riñones son un órgano que hay que tener muy vigilado, porque la pérdida de su función entraña o diálisis para hacer mecánicamente esa función, que tiene un límite y además es muy costoso, y la pérdida de capacidad laboral y otras cosas. Sí,
Cuando ya no hay ninguna función del riñón, que se le denomina enfermedad renal crónica terminal, las opciones son dialíticas, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal o trasplante, lo cual pues en México, en una cultura donde hay realmente muy poca cultura de trasplante, es difícil. Sí, de donación es muy difícil, por un lado, y la lista es enorme, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, las opciones de diálisis peritoneal o hemodiálisis pues son devastadoras para el paciente y para sus familiares, ¿sí? Entonces es muy desgastante. Y en nuestro caso, nosotros nos enfocamos en una enfermedad renal, una parte de la enfermedad renal crónica, que es la que no se conocen sus causas, porque como bien dijiste en la introducción, generalmente la enfermedad renal crónica se asocia a enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes, la hipertensión o algunas otras malformaciones de los riñones, pero en ese caso se conoce la causa. Y se puede controlar la causa y sí, más o menos se moderan los daños, ¿no? Sí, se pueden moderar los daños, eso es muy importante que se mencione porque cuando ya se tiene cierto grado de disfunción renal, los daños no se revierten, solo se pueden ir ralentizando, pero y pues hay muchos cuidados que se pueden seguir, con lo cual es posible mantener una mediana función renal y pues mantener una vida adecuada, ¿sí? Yo me imagino que ustedes llegan a esta región y lo primero que hay que descartar son las causas conocidas. Dice que no sea un problema pues de diabetes o un problema bueno, lo que pasa es que se sabe en Michoacán en general y más en el oriente que las personas que padecen enfermedad renal crónica hay dos picos de edad. Uno que son de 55 y más, que esos ya se conoce bien, que están relacionados con enfermedades crónico-degenerativas, y hay un pico de 30 y menos, ¿sí? Entonces, ese pico es el que nos interesa a nosotros porque sus causas no son conocidas, ¿sí? Entonces, son gente joven, en edad productiva, que debería de estar pues trabajando, pensando en un futuro y así, y son personas que están enfermas, ¿sí? Por eso es que nos interesa esta causa o esta población, y nosotros generalmente trabajamos con pacientes que son de 18 a 40 años, porque sería más o menos el intervalo de edad en el que se podría presentar esta enfermedad. La enfermedad en esta región. Sí. Cuando ustedes, porque imagino que lo hicieron, pues compararon las cifras que son constantes en el país. México es un país con un problema de diabetes, de hipertensión muy severo, y sabemos que hay un problema muy, muy serio de enfermedad renal. Pero estas cifras en el oriente michoacano rebasan la normalidad. Sí. Pues es que hemos hecho así varios estudios y sí se ha visto que hay una mayor prevalencia en el oriente de Michoacán. Se habían hecho algunas publicaciones con anterioridad y siempre se había dicho que había una relación 3-1 de enfermos renales en el oriente con respecto al resto del estado. Ahí se debate si es cierto o no es cierto, pero recientemente tuvimos la oportunidad de analizar las cifras que tiene el Instituto Mexicano del IMSS, pues. Seguro Social. del Seguro Social, el IMSS, y que son precisamente la institución que atiende al mayor número de pacientes renales en el estado. Y la región sanitaria, como ellos las dividen, de Zitácuaro, que es el oriente de Michoacán, es donde hay un mayor número de pacientes renales. Y son los que empiezan las sesiones dialíticas más pronto, o sea, a una edad más temprana. No hay duda y hay un problema. Hay un problema. Un problema que se sale de lo normal. Sí. Y pues hay que atender ahora. Son cosas desconocidas, entonces, digamos, por método, pues ¿cuáles pueden ser las causas fuera de las de enfermedades crónico-degenerativas? Pues se ha visto que puede ser por contaminantes ambientales, pueden ser metales pesados, está muy relacionado. Puede ser plomo, arsénico, más que nada arsénico, perdón, níquel, cadmio, o sea, otros metales pesados que no son tan comunes, porque el arsénico, todo el mundo dice, es que sí, arsénico, pero también se ha visto que el níquel es un metal muy importante para producir esta enfermedad.
También tenemos agroquímicos, ¿sí? Y también tenemos micotoxinas, ¿sí? Entonces son varios contaminantes ambientales que pudieran estar relacionados y nosotros pues estamos tratando de ver pues cuáles serían algunos de estos contaminantes que están relacionados con los pacientes de esa zona o con los pobladores de esa zona. En el programa anterior comentábamos, bueno, que se ha pensado desde hace tiempo en la posibilidad de que residuos de la actividad geoeléctrica, de la geotérmica, pudieran estar vinculados. Vamos, no es una cuestión de simplemente echarle la culpa. Este tipo de actividades sacan agua de grandes profundidades y pueden arrastrar metales pesados que también suelen estar muy por debajo, ¿no? En el subsuelo. Entonces, bueno, lo primero que habría que investigar, supongo, es el agua, si el agua tiene metales pesados. También me imagino que hay una norma que nos dice, bueno, siempre va a haber, pero mientras no rebasen este nivel, pues, aparentemente no hay problema, ¿no? ¿Cómo eso lo está analizando, sí se está analizando el agua, pero lo está haciendo el equipo de hidrogeoquímica. Sí, entonces cuando hablen con el doctor Coronel les explicará ampliamente todo esto. Entonces, bueno, ustedes dividieron agua, o sea, metal pesado. Medio ambiente. ¿no? En mi caso, salud. No, agroquímicos no estamos todavía trabajando. Todavía no. No, pero yo estoy así, salud, con individuos, midiendo niveles plasmáticos de micotoxinas y de metales pesados, que es lo que vamos a hacer. Fíjate, aquí voy a hacer una pausa de este problema para llamar un poco la atención. Cuando hay quejas e incluso movimientos en contra del uso indiscriminado de agroquímicos, pues hay un fundamento, ¿sabes? Porque decías tú, está dentro de las causas conocidas de enfermedad renal. Y el otro caso que yo creo que va a ser un poco más menos conocido, el de las micotoxinas. Sí. No sé si nos puedes así rápidamente decir qué es eso. Son toxinas que producen hongos presentes en los alimentos. Y los consumimos precisamente porque están en los alimentos. No es posible saber que existen, no los vemos, no se nota, no es, al menos que haya una contaminación visible de un hongo en un alimento, entonces pues sí, pero nadie consume un alimento. Sí, así. Claro. A ver, lo comento, en muchos lugares, sobre todo en las áreas rurales, se tiende pues a cosechar, por ejemplo, el maíz. Y almacenar por ahí en una troje el maíz. Con cuestiones de humedad, temperatura, es muy común que se infecten por hongos. Son hongos microscópicos, como Aspergillus, por ejemplo. Y Penicillium, ¿no? Son los que producen micotoxinas. Usted seguramente lo ha visto cuando un pan se le llena de hongos y se ven las manchas verdes, así como muy bonitos, saldos de colores. Estos hongos producen toxinas para competir con otros hongos. Sí. Pero nosotros llegamos y nos comemos ese pan, es decir, nos estamos comiendo las micotoxinas. Sí, es un problema grande porque los hongos que las producen están en todos lados. No es así como que para otras situaciones que se pueda prevenir de esta u otra manera, porque están en todos lados. Y en el aire. En el aire y todos lados. Entonces, sí es muy difícil. Sin embargo, pues lo que se tiene que hacer es limitar su consumo. Ya sabemos cuáles alimentos se contaminan más fácilmente. Entonces, lo que yo siempre les digo cuando hablo de este tema es si el pan, hablo con los estudiantes y les digo, ustedes llegan a su casa, sobre todo los foráneos, y se encuentran el pan con unos puntitos y nada más se los quitan, porque pues es lo que hay, ¿no? Y llegan cansados con hambre. A ver, Virginia, vamos a hacer una pausa perfecto, y regresamos ahorita, no le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedó con nosotros porque se está poniendo muy interesante este asunto de la enfermedad renal crónica
de causas desconocidas que se ha presentado desde hace décadas, hay que decirlo, en el oriente michoacano, sobre todo alrededor de la actividad geotérmica en los azufres. Tampoco es para asustar a la gente y que vaya a los azufres y va a regresar con un problema renal. Estamos hablando de factores que están incidiendo en el tiempo, que son exposiciones prolongadas a este tipo de factores de causa desconocida. Se está investigando. La doctora Virginia Robinson forma parte de este equipo y está estudiando pues, los aspectos de salud, sí, que de alguna manera inciden en la alta frecuencia de esta enfermedad. Y bueno, antes del corte nos estabas hablando de las micotoxinas, de estas sustancias producidas por ciertas especies de hongos, no los hongos que comemos, los champiñones, las setas, este tipo de cosas. La levadura ni nada de eso. No, esos generalmente son muy seguros y muy nutritivos y además tienen algunas sustancias que son buenas para proteger la salud. Entonces, los hongos grandes, o sea, los macromicetos, las macromicetos, todos, basidiomicetos, todos esos grandotes, no son problema. No sé. El problema son los hongos microscópicos que producen estas sustancias que se llaman micotoxinas. Entonces les decía que sobre todo los estudiantes, cuando platico con los estudiantes de licenciatura y sobre todo que son foráneos, pues llegan a su casa cansados de todo el día en la escuela y se encuentran con que el pan tiene puntitos, entonces le quitan el puntito y se lo comen. Entonces no está mal comérselo, pero más del puntito, quitarle un poquito más del puntito, porque las micotoxinas son sustancias, pues en general son pequeñas y pueden difundir en el alimento. Entonces es quitarle el puntito y otro poco más del... Y el hongo también va a crecer en el material que luego nos comemos, ¿no? Sí, entonces una de las cosas así, a veces parece ser muy alarmante este tema, pero lo que siempre recomiendo, aparece anuncio, pero dice coman frutas y verduras. Exacto. ¿Por qué? Porque contienen antioxidantes y los antioxidantes son pues los protectores naturales que tenemos para luchar contra los factores externos y agresivos de fuera, ¿sí? Entonces, una alimentación pues sana, que no se consuman tantos alimentos procesados, nos ayuda precisamente a mantener la salud. Sí, pues regresando al problema que nos ocupa en el oriente michoacano, hay un fundamento de por qué estudiar este tipo de sustancias. Es decir, si están presentes en la alimentación, pero hay otro factor que tú nos habías comentado, los factores nutricionales. Sí. Es decir, muchos factores ambientales que son dañinos pueden tener un efecto o no tenerlo o muy moderado en personas sanas. Pero si ya hay un problema de desnutrición o de malnutrición, pues entonces podemos tenerlo. No sé, estoy pensando yo en churritos y todas esas cosas que se hicieron con maíz contaminado y ahí hay un sobreconsumo de este tipo de productos. ¿Sería posible que las micotoxinas sean en realidad un factor que está causando el problema? Vamos, no estoy diciendo que lo sean, sino que hay que investigarlo. No, bueno, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros ya hemos hecho varias investigaciones en relación al contenido de micotoxinas en alimentos. Algunos sí se encuentran muy contaminados y así en específico, cereales para desayuno y churritos y de esas cosas que tanto nos gustan, también han estado contaminados con contaminaciones pues considerables. Sin embargo, y aun cuando las normas oficiales para metales pesados, para micotoxinas, que en México no hay para micotoxinas, pero que te digan, mientras no rebase de este límite, está bien. Pero lo que yo siempre digo, ok, está dentro del límite, pero si yo estoy expuesta a micotoxinas, a metales pesados, o sea, estoy expuesta a muchos agresores ambientales, no solamente uno. Entonces, pues por mucho que nuestro organismo sea maravilloso, pues no le estamos dando herramientas para defenderse. Y además constante, es decir, bueno, a lo mejor una bolsita tiene mínima cantidad de micotoxinas. Pero las comen todos los días. Pero todos los días, a todas horas, en ayunas, sin frutas, sin otro tipo de productos, pues van a tener un efecto. Sí. ¿Hay algunos datos al respecto en la región? Sobre micotoxinas, es decir, sí están comiendo cosas que tienen micotoxinas. Pues bueno, como todos seguramente. Como todos. Bueno,
Empezamos a trabajar con estas micotoxinas, que son dos, oclatoxina A y citrinina, porque se sabe que son nefrotóxicas, ¿sí? Y en México, pues no hay estudios. En otros países sí hay estudios que han revelado que sí hay una relación, no con la enfermedad renal crónica de etiología no determinada, que es la que estudiamos, pero sí con problemas renales. Dijimos, bueno, si hay este problema, ¿por qué no vemos si existe o no contaminación por micotoxinas? Lo que sí puedo decir es que pacientes que hemos nosotros analizado han estado expuestos a las micotoxinas, eso sí. ¿Qué sea la causa? No lo puedo decir. Eso es no lo otra puedo cosa, decir. pero sí hay pero sí hay exposición. O sea, sí lo hemos determinado en sangre de los pacientes. Hicimos un trabajo en pacientes en Ciudad Hidalgo específicamente, y encontramos que pues sí estaban expuestos a micotoxinas. Entonces, dividimos el grupo, eran 60 pacientes, 30 que eran aparentemente sanos y 30 en hemodiálisis, ¿sí? Fíjate, y Virginia, ahorita que me dices 60 pacientes de enfermedad. Ah, no, bueno, 30 en hemodiálisis. No, pero y que aceptaron participar. Ese es un mundo, o sea, uno pensaría 1 o 2 personas. Ah, no, la cantidad de pacientes que están en hemodiálisis es una cantidad enorme. Esto es un problema. Es un problema severo. Muy grave. Son muchos, o sea, yo estoy hablando nada más de 30 porque fuimos muy estrictos en edad, en sexo, edad y todo, como quisimos construir nuestro grupo de estudio y que quisieron participar. Pero eso dice que hay más. Muchísimos más. Muchísimos más. Sí, pues de entrada ahí vemos la dimensión. Sí, no, hay muchísimos. Yo nada más digo los pacientes que están en hemodiálisis. Y también el otro grupo de pacientes que fue muy difícil conformarlo porque queríamos decir, bueno, que tuvieran un índice de masa corporal tal cual. Bueno, se volvió muy complicado y dijimos, bueno, aparentemente sanos. Y resulta que cuando los analizamos, pues los dos grupos están expuestos a micotoxinas, menos los que están en hemodiálisis porque ellos ya cuidan más su alimentación. Claro. ¿Sí? Pero lo que sí encontramos que fue muy interesante es que los pacientes que se suponía que estaban sanos se clasifican cuando hay enfermedad renal crónica en 5 estadios y esperaríamos que todos estuvieran en estadio 1 y en realidad encontramos un porcentaje de esos pacientes de los 37 que ya estaban en estadio 2. Entonces ellos decidieron participar pues porque por buena gente y pues encontraron que ya tenían que cuidar más su salud. Sí, su salud. Lo cual pues para ellos fue bueno porque nos acercamos, les dijimos y los orientamos para que pudieran tener atención. Que uno podría suponer que determinar la salud renal debería ser una cuestión de rutina en toda la población. Sí. En toda la población, por la importancia que decimos que tiene los riñones, la función tan crítica que realizan, debería ser así como medirnos la glucosa, medirnos proteínas indicadoras de enfermedad renal de manera cotidiana. Sí, de hecho, como parte de este proyecto estamos nosotros haciendo un tamizaje en niños de 10 a 12 años como una medida preventiva, precisamente porque es la edad en la que se empezarían a manifestar lesiones o alteraciones renales y que pudieran llevarlos a esta condición de que estamos hablando, la que nos ocupa, ¿sí? Entonces, pues estamos abordándolos, estamos con un grupo de especialistas en nefrología pediátrica y de adultos, y pues son los que nos están orientando y diciendo si están alterados estos niños o no están alterados. Pero desde esa edad tenemos que empezar, o antes, ¿no? Y aquí vamos a una parte o a hablar de un tema que a mí me preocupa mucho, es esa falta de cultura de prevención que hay en México y de atenderse adecuadamente, ¿sí? Cuando uno se siente mal, pues como que a veces deja pasar el síntoma, ya cuando se agrava es cuando va uno al médico, si es que no pide consulta al vecino, al pariente, para ver qué puede hacer, ¿sí? Pero esa parte yo creo que sí es muy importante trabajar en eso. A eso quería llegar porque aun cuando ustedes no saben si las micotoxinas, por ejemplo, son la causa, está presente, eso lo pueden afirmar, está presente. Sí. Y eso debería de alguna manera inducir a una política pública. Claro. Una campaña educativa para evitar toda la fuente de micotoxinas
que está en la dieta cotidiana, como estas frituras y demás. Se sabe en estudios ya muy de hace tiempo en México que muchas de las frituras se hacen con maíz que viene de Estados Unidos aparentemente para el ganado y que termina siendo churritos. Y además, aunque llega al ganado, las micotoxinas van a llegar a nosotros. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, una política pública de revisar ese tipo de productos, de evitar que la gente o disuadir a la gente de que siga comiendo este tipo de cosas. No estamos diciendo que sea la causa, pero puede ser un factor que está acelerando el problema. Claro, y a lo mejor no que los deje de consumir, que los consuma menos, pero que además consuma. Una de las cosas que yo veo muy positivas en la dieta mexicana y los... por ejemplo, que te comes el chicharrón, pero no te comes el chicharrón solito, le ponen que ensaladita y todo eso. Entonces, bueno, pues ya se compensa, ¿no? Ya estás comiendo ahí el jitomate. Una torta lleva verdura, lleva el jitomate, la lechuga, la cebolla, que va a tener antioxidantes y demás. Dices tú, bueno, pues siquiera, ¿no? Pero si todas las frituras se comieran así, pues ya sería de la torta lo más malo es el pan. Todo lo demás. Todo lo demás está muy bien. Bueno, y si le vas a poner jamón y eso, porque es procesado. El problema también es el abuso, el consumo de alimentos procesados. Tener cuidado con eso. Yo creo que es una primera lección que sale de aquí, porque sí hay un problema. Seguramente si lo estudian en Morelia también va a aparecer por la cantidad de estas cosas que se come ahora en las fiestas. En lugar de ponerte algún bocadillo, te ponen churritos y demás. Yo no sé si por lo barato, pero bueno. Después van a continuar con los otros factores, agroquímicos. Ahorita por lo pronto metales pesados, si se puede, más adelante, bueno, agroquímicos, pero sí, en este momento sí se contemplan las micotoxinas y los metales pesados en pacientes. Sí, mira, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero bueno, este es un tema muy interesante que yo creo que se debe de repetir en cualquier lugar de Michoacán y del país. No importa que no haya una alta incidencia, al contrario, para evitar que la haya. Exacto. Porque habrá otras regiones donde hay otras cuestiones peligrosas, como el uso de agroquímicos, en regiones agrícolas. De hecho, hay otros lugares en el estado donde se ha reportado una alta incidencia de pacientes renales, como en el Bajío, donde precisamente se usan muchos agroquímicos, y en Lázaro Cárdenas con la siderúrgica. Sí, bueno, estamos terminando, Virginia, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Pues acompáñanos en el siguiente programa. Saludos y hasta luego. Hasta la próxima.